Dios Padre, que tienes mucho amor y gracia, te damos gracias. Hoy todos los hermanos humildes estamos sentados enfrente de tu palabra. Por favor, enséñanos tus lecciones y ayúdanos a regresar a nuestras casas con una lección espiritual. Ahora en cada salón se está predicando diferentes palabras. Por favor, queremos que tú estés con todos los que están en la iglesia para que puedan entender tu palabra y creer. Hay muchos espíritus perdidos en Canadá, Calgary. Por favor, ayúdanos para poder predicar el Evangelio a ellos también. Y también queremos que más personas lleguen a nuestra iglesia, pero sabemos que aún nos falta mucho. Necesitamos un edificio más grande. Y también están preparando una conferencia en la iglesia de Toronto y Montreal. Por favor, ayuda para que muchos espíritus puedan participar a la conferencia. Y también el retiro de verano se está realizando en Corea. Por favor, queremos que tú trabajes ahí. Y hay muchos hermanos que no pudieron participar hoy. En cualquier lugar donde estén, por favor, cuídalos y permite sus situaciones para que pueda participar la próxima vez. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Segundo de Reyes. Por favor, baje la temperatura. Busquemos Segundo de Reyes. Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8 a 10. 8 a 10. Leamos juntos. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniese a nosotros se quede en él. La tema de hoy se trata sobre esta mujer que vive en Sunem. Aquí aparece Eliseo. Eliseo era calvo. Por eso los niños siempre se burlaban. Y todos los que se rieron de él murieron, así que nunca se burlen de nadie. Pero Eliseo era muy rico. En Israel del Norte había dos profetas más popular. Eso era Eliseo y Elías. Y hoy aprenderemos sobre Eliseo. Elías llamó a Eliseo. Y cuando Eliseo fue llamado, él estaba
Él tenía 24 vacas y estaba cosechando. Si tiene 24 vacas, ¿creen que era pobre? No, porque en esa época las vacas eran muy caros. Y Eliseo tenía sus 24 vacas en su granja. Y él podía haber vivido así muy rico durante toda su vida. Pero él respondió al llamamiento de Elías. Y él sacrificó 2 vacas que tenía y siguió a Elías. Por eso, si leemos el segundo libro de Reyes, aparecen muchas cosas que hizo Elías. Y una de esas historias es la historia de hoy. Esta mujer que aparece aquí no tenía hijos, pero tuvo un hijo después de la promesa, pero este hijo murió. Pero Eliseo revivió el niño. Revivir a una persona es un milagro muy grande y él lo hizo. ¿Cuántas personas en la Biblia murieron y revivieron? ¿Cuántas, hermano Isaac? ¿Cuántas? 8. 8 en total. Por eso en la Biblia el número 8 representa resurrección o un nuevo comienzo. ¿Cuántas personas subieron al arca de Noé? Hermano Isaac, 8. Porque 8 era el comienzo de un nuevo mundo. Y solo estas 8 personas pudieron sobrevivir. Cuando una persona en Israel nace, ¿después de cuántos días tienen que recibir la circuncisión? Hermano Isaac, 8. Después de 8 días. Disculpe, hermano Isaac, por preguntarle mucho. Por eso en la Biblia aparece el número 8. Y el 8º día siempre es el día después de descanso, después del 7º día. Y Jesús también resucitó en el 8º día. Y también existe el rey David. Rey David tenía 8 hermanos. Y él era el 8º hijo. Por eso la Biblia no puede ser escrito por humano. Porque un humano no puede pensar en todo esto y relacionar los números. Y la Biblia originalmente está escrito en hebreo y las letras hebreas pueden ser cambiados a números. Tienen conexión con números. Y Ela también. La palabra Jesús, si lo traducen a la idioma Ela, aparece el número 888. Por eso en la Biblia, cada vez que aparece el número 8, si lo subrayan y piensan, siempre tiene conexión. Las personas que revivieron fueron 8.
Habían 3 personas en el Antiguo Testamento y 5 personas en el Nuevo Testamento. Eliseo revivió a una persona. Elías salvó a una persona y Eliseo salvó a 2. Y Jesús revivió a 3. Y Pedro también a 1. Y Pablo al otro. En total fue 8. Especialmente tenemos que recordar las 3 personas que revivió Jesús. Primero, Jesús revivió a Lázaro, el hermano de María. Y también salvó a la hija de Jairo. A la hija de Jairo. Y la niña tenía poca edad. Y después salvó a un joven. Salvó a una niña pequeña y a un joven y a un adulto. Salvó a mujeres y a hombres. Cualquier persona que se encuentren con Jesús pueden revivir, sin importar la sexualidad o la edad. Eso significa que cualquier persona puede ser salvo. Y Jesús salvó a 3 personas. Y el número 3 es un número perfecto, de perfección. Eliseo, que aparece hoy, salvó al hijo de esta mujer. Por eso vamos a aprender sobre este tema hoy y la próxima semana. Entonces, regresemos a Segundo de Reyes 4:8. Veamos el versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Sunem estaba a unos 11 kilómetros aparte de Nazaret. Y estaba ubicado en el norte de Israel. Y estaba por el monte que Eliseo siempre iba. Y aquí aparece una mujer muy importante. Esta mujer era rica, pero también tenía una personalidad muy buena. Si leemos el versículo 9, dice: Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ella reconoció a Eliseo. Y ella reconoció que Eliseo era varón santo de Dios. Es importante reconocer. ¿Creen que solo vivía esta mujer en Sunem? En Sunem vivía mucha gente. Pero entre todas estas personas, solo esta mujer reconoció a Eliseo. Y como ella lo reconoció, preparó.
hizo algo para Eliseo. Debemos conocer. Hay personas que conocen que la Biblia es importante. Y por eso esa persona siempre lee la Biblia. Pero hay gente que no saben. Y esa gente que no saben cuán importante es la Biblia, no lo leen. Primeramente tienen que saber qué tan importante es la Biblia, porque de esa manera lo van a leer. Primeramente tienen que saber qué tan importantes son las comuniones, porque solo esas personas no faltarán a comunión. Pero ¿por qué creen que algunos no llegan a las comuniones? Porque no saben su importancia. Eso siempre tienen que saber exactamente. Porque si no lo saben exactamente, no vivirán de esa manera. Esta mujer, ¿cómo creen que supo? Entre todas las personas en Sunem, solo esta mujer lo reconoció. Y aquí aparece la razón en el versículo 23. Versículo 23, leamos juntos. Capítulo 4. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Esta mujer siempre iba a escuchar la palabra. Todos los días de reposo ella iba a escuchar la palabra. Y él le preguntó, hoy ni siquiera es día de reposo, ¿por qué te vas? Porque ella siempre iba. Significa que ella siempre iba a las comuniones y tenía un tiempo específico para las comuniones. Siempre se reunía y tenía sus reglas y se reunían durante el día de reposo y así pudo reconocer. Por eso es importante tener las comuniones en un orden. Los que no leen la Biblia, no oran y no participan a las comuniones son los que no tienen un orden de su vida cristiana. Pero esta mujer en Sunem tenía sus propias reglas para continuar la vida cristiana. Esto hizo que ella pueda abrir sus ojos. Y así lo reconoció. Y actuó. Por eso es importante tener una comunión normal. Todos los días nosotros debemos reunirnos durante el día de reposo. Y eso significa que no falten a las comuniones que existen, como la comunión en miércoles, en domingo, el sábado, reuniones de hermanas, porque cuando participan más y más, pueden abrir sus ojos. Marquen aquí. Vayamos a Hebreos. Hebreos 1, 17 a 18. Leamos juntos.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto fue la oración de Pablo. El libro de Hebreos es una enseñanza para la iglesia. Si leen Hebreos pueden saber qué tan importante es la iglesia y desde dónde comenzó. Hay cosas que debemos aprender mientras estemos en la iglesia. Aquí dice que dé sabiduría y los ojos para ver. Tenemos que saber exactamente sobre Dios. Nuestros corazones tienen que poder ver bien. Los que son ciegos no pueden ver. Pero en la Biblia aparece por qué las personas están ciegas. Los corazones de las personas están ciegas. Pero esos que siempre constantemente vienen a las comuniones pueden abrir sus ojos. Ellos verdaderamente saben qué es valoroso ante Dios. Y también saben qué tienen que hacer para eso. Lo más importante y lo más valoroso es el Espíritu. Dios quiere que todas las personas sean salvos. Por eso es muy importante tener una vida cristiana constante. Y así podrán saber más de Dios. Y aquí dice que la mujer era muy humilde. Si regresamos a Segundo de Reyes 4. Segundo de Reyes 4, 15 a 16. Dijo entonces, llámala, y él la llamó. Y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Esta mujer en Sunem era rica. Por eso hasta preparó un aposento para Eliseo. Preparó mesa, cama, todo lo que podía. Ella era rica. Pero ella se llamó a sí misma sierva. Eliseo la llamó otra vez. Pero ella actuaba como si ella fuera sierva, no como un dueño, porque ella era humilde. ¿Pero quiénes son humildes? Los que se conocen a sí mismos. Nosotros solo nos podemos arrodillar cuando sepamos que somos pecadores. Y como nosotros sabemos quiénes somos, por eso no criticamos a otros.
porque algunas debilidades que tienen otros pueden ser nuestras debilidades también. Por eso los que saben quiénes son exactamente y su identidad pueden ser humildes. Esta mujer nunca vio a Eliseo por su apariencia. Quizás Eliseo estaba vestido muy raro o muy pobre, pero a la mujer no le importó, solo vio los trabajos que Eliseo hacía para Dios. Y por eso la mujer actuó de esta manera. Hay un hombre llamado Agustín, y un día él preguntó, ¿qué es la cosa más importante en la vida cristiana? Y la respuesta son 3: ser humilde, ser humilde y ser humilde. Cada vez que la vida cristiana continúa, nosotros podemos ser más y más humildes, porque esto era la forma de Jesús. Jesús es Dios, pero Él vino a este mundo como humano y obedeció a Dios hasta su muerte, sin pecado. Nosotros también. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Cada vez que continuamos la vida cristiana podemos saber más y más sobre la Biblia. Y podemos saber que ser humilde no es fácil. Pero los que son salvos recientemente pueden ser humildes porque no saben aún. Pero los que han pasado 10 años desde que fueron salvos, quizás pueden actuar o hablar orgullosos. Por eso a veces pueden decir, ¿tú ni siquiera sabes eso, si yo lo sé? Por eso cada vez que el tiempo pasa, ser humilde es más difícil. Pero esta mujer vivía de esta manera. Su corazón y sus ojos estaban muy abiertas y muy claras. Y ella reconocía a las personas que trabajaban para Dios. Por eso les dije que es importante tener una vida cristiana constante. Pero si están viviendo una vida cristiana normal, pero se sienten que les falta algo, es porque aún les falta la humildad. Si buscamos primero de Samuel, Primero de Samuel 3:2. Primero de Samuel 3:2. Leamos juntos. Y aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver.
Los ojos de Elías se estaban oscureciendo, no solo sus ojos, sino su corazón. Y por eso cuando Ana estaba orando, él pensó que ella estaba borracha. Ella estaba orando, pero Elías le dijo que estaba borracha. Elías no podía distinguir. Si vemos primero de Samuel 1:13, primero de Samuel 1:13. Leamos juntos. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Eli la tuvo por ebria. Esto fue algo que Elías malinterpretó. Si vemos versículo 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Este sacerdote Eli estaba sentado en una silla. Y si ven esto pueden decir, sí, no está mal que esté sentado. Pero en el templo usualmente no hay sillas. Significa que él trajo su silla para sentarse. Pero para alabar a Dios siempre tenemos que estar de pie. Primero estaba parado, pero desde algún día comenzó a traer su silla para estar más cómodo. Y al principio puede ser que solo se sentó a veces, pero desde un día hubo más tiempo sentado. Hay sillas que hacen que nuestras vidas cristianas se enfermen. Y tenemos que deshacernos de esta silla. Y entre todas estas sillas existe la silla de los orgullosos, los que se sientan ahí terminan mal, tal como Eli, que murió en esa silla. Si buscamos Samuel, primero de Samuel 4:13. Yo lo voy a leer. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Eli oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto? Aquí dice que Eli murió por esa silla. Él ya era viejo y no podía ver bien. Por eso cuando alabamos a Dios tenemos que estar de pie. No buscar cómo estar cómodos. Aunque no sea cómodo, está bien. Los que son verdaderamente salvos no se sientan en la silla del orgullo. Salmos 1:1.
Leamos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No debemos sentar en la silla de críticas, pero Eli lo hacía de esta manera. Y así él fue siendo peor y peor. Por eso Dios llama a los que son orgullosos que si buscamos salmos, leamos juntos Salmos 119:70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Dice, se engrosó el corazón. Quizás él sabe mucho, tal como Eli, sacerdote Eli sabía mucho, porque él era un sacerdote. Pero no actuaba. Tenía que hacer algo, pero su corazón no lo quería hacer. Busquemos Salmos 17:10. Leamos juntos. Envueltos están con su grosura, con su boca hablando arrogantemente. Dice los que tienen el corazón lleno de grosura, habla arrogantemente. Esto significa que sus corazones han engordecido. Como ellos saben mucho, ellos siempre dicen, todo lo que digo es la verdad y lo que tú dices es falso. Pero ellos son los que son orgullosos. Y no pueden sentir o juzgar bien. Hasta su conciencia se baja. Y esto es la silla del orgullo. Pero la mujer de Sunem botó esta silla. Ella pudo ser orgullosa porque ella participa en todas las comuniones y ella sabe la voluntad de Dios y ella es rica, pero ella siempre se consideró a sí misma como siervo. Y cada vez que Eliseo la llamaba, siempre iba. Nosotros también tenemos que ser humildes. Si están criticando a los hermanos, eso es orgullo. Eso es porque no sabemos y es muy peligroso. Tal como Eli, puede ser que sus corazones estén engordeciendo. Por eso tienen que actuar y hacer tal como conocen. Por ejemplo, ya sabemos que Dios dijo amen unos a otros. Entonces tienen que amar verdaderamente. Y así su corazón se bajará. Si hacen tal como dice la palabra, no se engordecerá.
Pero si siguen escuchando y escuchando, pero no viven de esa manera, y aunque dicen todo lo que saben, pero no lo actúan, entonces no sentirán nada. Y al final solo se quedarán sentados en la silla del orgullo. Por eso tienen que comenzar su dieta espiritual y vivir por medio de la palabra y actuar tal como han aprendido, porque así era la mujer de Sunem. Y cuando odiamos a los hermanos, se oscurece nuestro corazón. Si buscamos primero de Juan 2:11. Primero de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cada vez que aborrecemos más y más, nuestro corazón también se oscurece y seremos ciegos. Y no podremos distinguir qué es el bien y el mal, porque odiamos. Por eso tenemos que amar unos a otros, porque el amor puede cubrir todas las debilidades. Por eso no debemos mencionar las debilidades de otros o criticar los errores que ha hecho otros hermanos, porque Dios ya sabe todo, pero hay personas que siempre mencionan, y esas personas no son los que buscan el amor, sino el odio. Y el corazón de esa persona se oscurecerá y se engordecerá, y así no podrá saber. Y sin saber no podrán vivir. También busquemos Isaías 44. Isaías 44, versículo 18. Versículo 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. Dice, no saben ni entienden, porque cerrado están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Por eso necesitamos abrir nuestros ojos y nuestro corazón y no dejar que se engorden. Después de la dieta espiritual, cuando sus ojos estén bien abiertos, pueden saber y entender. Y pueden saber qué hacer. Tal como esta mujer. Si regresamos a Reyes, Reyes 4, 8 a 10. Leamos una vez más.
Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniese a nosotros se le quede en él. Ella pedía. ¿Por qué pedía desesperadamente? Porque ella era servidor de Dios. Ella servía a Eliseo como servía a Dios. Los que valoran a Jesús y lo aman, también pueden valorar a otros hermanos y amar. Por eso cualquier persona que ame a Dios puede amar a los miembros de la iglesia. Y por medio de cómo ella actúa a Dios, se puede saber cuánto ama a Eliseo. Dios nos dijo que para poder adorarlo a Él, primero tenemos que adorar a otros hermanos. Marquemos aquí, vayamos a San Mateo. San Mateo 25. Veinticinco 40. Leamos juntos. Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Todo lo que hacemos a los otros hermanos es como hacerlo a Dios. Por eso es que enseñan en el colegio de la iglesia a los niños que no usen insultos. Porque, por ejemplo, si ustedes insultan a otros hermanos, eso es igual que insultar a Dios. ¿Y cómo podrán hacer eso? Por eso es que nosotros aquí siempre tratamos de no hablar tan agresivo. Porque eso significa que lo adoramos. Porque en la Biblia Dios dijo: cualquier cosa que hagamos a los pequeños, Dios lo considera como algo muy grande. Por eso los estudiantes, por favor, cuiden sus bocas. Siempre recuerden que dentro de cada hermano existe Dios. Y así fue como trató esta mujer de Sunem. También busquemos San Mateo 10. San Mateo 10, 40. San Mateo 10, 40, 41. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo,
Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No cualquier persona puede ser profeta, pero pueden recibir la recompensa de profeta cuando lo ayudamos. Por ejemplo, hay un líder de los hermanos en la iglesia, pero en el cielo ustedes podrán recibir el premio para los que predicaron una sola vez, aunque no sean de posición alta. Ustedes pueden servir en donde quieran. Solo tienen que ayudar ese trabajo para que puedan recibir la misma recompensa. Por eso es que la Biblia dice que cada uno nos ayudemos unos a otros, cargando los pesos. Si dicen yo no soy líder en la iglesia, no quiero hacer nada, eso es porque no saben bien la Biblia o están malentendiendo. Aunque no sean líderes, pueden recibir el premio de líderes. Solo tienen que ayudarlos. Sunem recibió todo lo que Elías iba a recibir, Eliseo iba a recibir, porque él la ayudó. Dios dijo que hacer algo muy pequeño para uno es igual que hacer 5 veces más. Si vamos a tercero de Juan, primero de Juan 1:8. Leamos juntos. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Los que aceptan a los profetas también pueden recibir el premio. Por eso tenemos que servir a los que trabajan esforzadamente para la iglesia. Tenemos que ayudarlos. Tenemos que esforzarnos juntos con ellos para predicar el Evangelio, y así recibirán el mismo premio. Por eso la mujer Sunem ayudó a Eliseo. Y en el cielo ella recibirá el mismo premio que Eliseo. Si regresamos a Reyes, segundo de Reyes 4:6-8, leamos juntos. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Eliseo siempre pasaba por esta casa, porque ella siempre le decía bienvenido.
Hay casas que no quiero visitar todos los días y esas son las casas que no nos tratan bien. Pero hay otras casas que siempre nos quieren servir y esas son las casas que queremos ir. Pero cada vez que hacen servicio, le doy muchas gracias. También durante mi misionario en Ecuador, cuando me voy a un nuevo sitio para predicar, algunas ciudades me toma mucho buscar hoteles y todo. Y hay sitios así en donde yo tengo que tener mucha dificultad para hacer evangelio, pero en otras ciudades los hermanos dicen solo venga y quédese en mi casa. Y esas casas yo siempre recuerdo. Obviamente no es mejor que un hotel, pero mi corazón se sentía muy liviano. Tuvimos muchos comunión y entre estas familias se puede construir las iglesias. Por eso Eliseo también, siempre se recordará de esta mujer cada vez que se vaya a Sunem. Porque en esta casa él recibía consolación y ayuda. Dios le dio poder a Eliseo por medio de esta mujer, para que pueda trabajar más esforzadamente. Y nosotros a cada uno aquí tenemos que ser ayudantes. Si buscamos 2 Corintios 7:5, 7:5, leamos juntos. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. El apóstol Pablo sufrió mucho, porque él llegó a Macedonia y se preocupaba de la iglesia. Y aquí en Tesalónica había muchos judíos que no les caía bien Pablo. Pero en esta época Tito trajo una noticia buena y Pablo recibió consolación por él. Nosotros también a veces desde Corea llegan grupos de misioneros de misión y nos dice en nuestra iglesia estamos orando por la iglesia de Calgary y también nos ayuda financieramente. Entonces por medio de estos grupos misioneros nosotros recibimos consolación. Y a veces cuando visitamos a Corea, nosotros hablamos sobre la iglesia de Calgary. Y los hermanos allí nos consolan también. Esto es el papel de los hermanos. Cada vez que se sienten cansados, pueden
encontrarse con estos hermanos y tener poder. Si buscamos Hechos, capítulo 28, versículo 13 a 15. El apóstol Pablo casi llegó a Roma. Si ven versículo 13 hasta 15, leamos juntos. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde huyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Los hermanos que vivían ahí escuchó la noticia de que Pablo estaba llegando, y Pablo nunca había ido a Roma. Nunca había encontrado con nadie de estos hermanos. Era la primera vez que lo iban a ver. Pero solo porque todos tienen la misma fe, se encontraron. Y por ellos, el apóstol Pablo obtuvo poder. Él fue a Roma como prisionero. Por eso Dios, cuando estamos sufriendo mucho, a veces nos dan hermanos alrededor para darnos consolación, y nosotros también tenemos que ser como esos hermanos. A veces, aunque nos cansemos muchísimo, cuando conversamos con ellos, podemos ser consolados. Aunque estén luchando una dificultad muy grande, tal como la familia de Sunem ayudó a Eliseo, podemos tener ayudantes, y entre todas las familias, solo la familia de Sunem ayudó a Eliseo, y Eliseo recibió mucha consolación y poder. Si buscamos segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Capítulo 16, versículo 16, 17. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Él visitaba al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y aunque estaba en la cárcel, no estuvo avergonzado. El apóstol Pablo en la cárcel pudo tener poder por las visitas, y él escribió 4 cartas. Y todo esto pudo ser cumplido por otros hermanos que lo ayudaban. Predicación y el misionero no se hace solo.
tenemos que hacerlos juntos, compartiendo poder. Pero hay algunos que hacen lo opuesto. Si buscamos segundo de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Habían hermanos que consolaba y daba poder a Pablo. También había otros hermanos que criticaba e insultaba al apóstol Pablo. Si vemos capítulo 2, versículo 17, y su palabra carcomerá cuando gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto. En segundo de Timoteo aparecen muchos nombres y algunos de esos nombres son personas que ayudaron al apóstol Pablo y otros que no. Y aquí aparece Fileto. Y otro, habían dos, y ellos andaban juntos. Pero imaginemos que esos dos hablan mal sobre la iglesia. Siempre son dos personas. Por eso nosotros tampoco tenemos que ser motivados por ellos. Nosotros tenemos que estar seguros de que los otros hermanos que nosotros hablamos sean consolados y practicar a amar a todos. Tienen que hacer todo esforzadamente, pero hay algunos hermanos cuando hablo que siempre critican a otros hermanos. Ellos dicen, ese hermano es así y esta hermana es así. Pero siempre son dos y dos personas. Y Eliseo estaba con esa mujer de Sunem. Por eso Eliseo también ayudó a esta mujer que no tenía hijo, pero tuvo hijo. Y aunque su hijo murió, revivió. Y también le ayudó para que pase la famina. Y Eliseo no solo recibió la ayuda, sino también ofreció su ayuda a la mujer. Tal como la mujer le ayudó mucho. Nosotros también podemos recibir ayuda, pero también tenemos que aprender a dar ayuda. Así Dios nos ayudará. Y otros temas lo aprenderemos la próxima semana. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Hoy hemos aprendido sobre una mujer en Sunem. Por favor, ayúdanos a abrir los ojos de nuestro corazón y ayúdanos para que no se engorde en nuestro corazón. Ayúdanos para siempre sentarnos en la silla de humildad y para continuar una vida cristiana
constante. Y ayúdanos para que nosotros podamos servir para dar consolación y predicar el Evangelio a otros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.